Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Anteriormente. Así sucedió que comencé a abrirle a él mi alma, porque hasta ese momento no había dicho nada a ninguno. Por cuanto me dijeran, no lo lograba. Más bien, más impotente me veía para decir las cosas de mi interior. Era tanta la vergüenza que sentía al solo pensar en decir estas cosas, que me era más fácil decir los más feos pecados. ¿De dónde procedía esto? No sé decirlo. Por parte del confesor creo que no, porque él era muy bueno, me inspiraba confianza, era dulce y paciente para escuchar, tomaba cuidado detallado de mi alma, tenía la mirada en todo para que se pudiera caminar derecho. Por parte mía tampoco, porque sentía un obstáculo en mi alma y tenía toda la voluntad de vencerlo y de saber al menos cómo pensaba el confesor, pero me sentía imposibilitada para hacerlo. Yo creo que fue una permisión del Señor. Entonces, encontrándome con el nuevo confesor, empecé poco a poco a abrir mi interior. El Señor muchas veces me ordenaba que manifestara al confesor lo que él me decía, y cuando yo no lo hacía, el Señor me reprendía severamente, y a veces llegaba a decirme que si no lo hacía, él no vendría más. Esto es para mí la pena más amarga, ante la cual todas las demás penas no me parecen más que hilos de paja. Por eso, tanto era el temor de que no volviera más, que hacía cuanto más podía para manifestar mi interior. Es verdad que a veces me costaba mucho, pero el temor de perder a mi amado Jesús me hacía superar todo. Por parte del confesor también me veía empujada a decirle de dónde procedía tal estado mío, qué cosa me sucedía cuando estaba en aquel adormecimiento y cuál era la causa. Ahora me ordenaba manifestarlo, ahora me obligaba con precepto de obediencia, y luego me ponía delante el temor de que pudiese vivir en la ilusión y en el engaño, viviendo para mí misma, mientras que si lo manifestaba al sacerdote, podría estar más segura y tranquila, y que el Señor no permite jamás que el sacerdote se engañe cuando el alma es obediente. Así, Jesucristo me empujaba por una parte y el confesor por la otra. A veces me parecía que se ponían de acuerdo entre ellos. Así pude llegar a manifestar mi interior. Esto no lo hacía el confesor anterior, no me hacía ninguna pregunta, no trataba de saber qué cosas me sucedían en aquel estado de adormecimiento, por lo que yo misma no sabía cómo empezar a hablar de estas cosas. El único cuidado que tomaba era que estuviese resignada, uniformada al querer de Dios, que soportara la cruz que el Señor me había dado, tanto que si a veces me veía un poco fastidiada, experimentaba gran disgusto. Después sucedió que pasé cerca de otro año con este confesor, en el mismo estado dicho arriba, pero como sabía de dónde provenía ese estado de sufrimiento, me decía que cuando Jesucristo quisiera que me vinieran los sufrimientos, fuera a pedirle a Él la obediencia para sufrir. Recuerdo que una mañana después de la comunión, el Señor me dijo: «Hija, son tantas las iniquidades que se cometen, que la balanza de mi justicia está por desbordarse. Has de saber que pesados flagelos haré caer sobre los hombres, especialmente una feroz guerra, en la cual haré masacre de la carne humana». «Ah, sí», prosiguió casi llorando, «yo he dado los cuerpos a los hombres, a fin de que fueran tantos santuarios donde debía ir a deleitarme, pero los han cambiado en cloacas de inmundicias, y es tanta la peste que me obligan a estar lejos de ellos. Ve la recompensa que recibo ante tanto amor y tantas penas que he sufrido por ellos. ¿Quién ha sido tratado como yo? Ah, ninguno. Pero ¿quién es la causa? Es el tanto amor que les tengo. Por eso probaré con los castigos». Yo me sentía romper el corazón por el dolor. Me parecía que eran tantas las ofensas que le hacían, que para huir quería esconderme en mí, como para encontrar refugio. Sentía también tal pena, porque los hombres debían ser castigados, que me parecía que no ellos, sino yo misma, debía sufrir. Más bien me parecía que si yo hubiese podido, me habría sido más soportable sufrir yo todos aquellos castigos, antes que ver sufrir a los demás. Traté de compadecerlo cuanto más pude, y con todo el corazón le dije: «Oh Esposo Santo, evita los flagelos que tu justicia tiene preparados. Si la multiplicidad de las iniquidades de los hombres es grande, está el mar inmenso de tu sangre donde puedes sepultarlas.
y así tu justicia quedará satisfecha. Si no tienes dónde ir para deleitarte, ven a mí, te doy todo mi corazón, para que reposes y te deleites con él. Es verdad que también yo soy un lugar inmundo de vicios, pero tú me puedes purificar y hacerme como tú me quieres. Pero aplácate, si es necesario el sacrificio de mi vida, de buena gana lo haré, con tal de ver a tus mismas imágenes libradas. Y el Señor, interrumpiendo mi hablar, continuó diciéndome: precisamente esto es lo que quiero. Si tú te ofreces a sufrir, no ya como hasta ahora, de vez en cuando, sino continuamente, cada día y por un corto tiempo, yo libraré a los hombres. Mira cómo lo haré. Te pondré entre mi justicia y las iniquidades de las criaturas, y cuando mi justicia se vea llena de las iniquidades, de modo que no pueda contenerlas y se vea obligada a mandar los flagelos para castigar a las criaturas, encontrándote tú en medio, en vez de golpearlos a ellos, quedarás golpeada tú. Solo de este modo podré contentarte en librar a los hombres, de otro modo no. Yo quedé toda confundida y no sabía qué decirle. Mi naturaleza hacía su parte, se espantaba y temblaba, pero veía a mi buen Jesús que esperaba una respuesta. ¿Se aceptaba o no? Entonces, viéndome casi obligada a hablar, le dije: oh divinísimo esposo mío, por parte mía estaría pronta a aceptar, pero ¿cómo se arreglará por parte del confesor si no quiere venir de vez en cuando? ¿Cómo será posible que quiera venir todos los días? Libérame de esta cruz, de necesitar al confesor para liberarme, y entonces todo quedará arreglado entre tú y yo. Entonces el Señor me dijo: ve con el confesor y pídele la obediencia. Si quiere, le dirás todo lo que te he dicho y harás lo que él diga. Mira, no solamente para bien de las criaturas, por lo que quiero estos sufrimientos continuos, sino también para tu bien. En este estado de sufrimientos purificaré muy bien tu alma, de modo de disponer a formar conmigo un místico desposorio. Y después de esto haré la última transformación, de modo que los dos seremos como dos velas que puestas en el fuego, una se transforma en la otra y se forma una sola. Así transformaré a mí en ti, y tú quedarás crucificada conmigo. ¿No estarías contenta si pudieras decir: el esposo crucificado, pero también la esposa está crucificada? Así, no hay ninguna otra cosa que me haga de semejante de él. Entonces, cuando pude hablar con el confesor, le dije todo lo que el Señor me había dicho, y como aquella palabra que el Señor me dijo, por un cierto tiempo, sin decirme el tiempo preciso que debía estar continuamente sufriendo, yo lo tomé como por 40 días, más o menos, pero ya han pasado cerca de 12 años que continúo así, pero siempre sea bendito Dios, sean adorados siempre sus inescrutables juicios. Yo creo que si el Señor bendito me hubiera hecho entender con claridad el tiempo que debía estar en cama, mi naturaleza se habría espantado mucho y difícilmente se hubiera sometido. Si bien recuerdo que he estado siempre resignada, pero entonces no conocía la preciosidad de la cruz como el Señor me la ha hecho conocer en el transcurso de estos 12 años, ni el confesor hubiera accedido a darme la obediencia. Entonces, así le dije al confesor, que por 40 días el Señor quería que me diera la obediencia de estar continuamente sufriendo, y también le dije lo demás. Con gran sorpresa mía, porque yo lo creía imposible, el confesor me dijo que si era verdaderamente voluntad de Dios, él me daba la obediencia, que en realidad no era que él no pudiera venir, sino más bien un poco de respeto humano. Mi alma se alegró mucho porque podía contentar al Señor y también librar a las criaturas, pero mi naturaleza se afligió mucho al recibir esta obediencia, tanto que por algunos días estuve muy afligida. También el alma la sentía pensativa, porque debía estar tanto tiempo sin poder recibir a Jesús en el sacramento, mi único consuelo. A veces sentía una guerra tan feroz en mí que yo misma no sabía qué cosa me había sucedido. Muchas veces las agregaba al demonio, pero mi buen Jesús puso remedio a todo, y he aquí cómo sucedió.